Bien, estamos de vuelta con Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPE. Laureano y su organización señalan que una de las normas que se introdujo en el primer paquete de impulso económico que presentó el Ejecutivo al Congreso y que fue finalmente aprobado, sería peligrosa porque invitaría a los conflictos sociales por las disposiciones que tienen sobre el manejo de tierras. Y estamos acá con Laureano para que nos comente al respecto. Laureano, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Gracias, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, sí, y efectivamente se ha señalado uno de los aspectos centrales. No estamos hablando de una norma, estamos hablando de una parte importante de una ley que tiene algunos riesgos. El principal de ellos es que por promover inversiones, con lo que estamos de acuerdo, se pueden vulnerar algunos derechos de propiedad. Y hablamos aquí de la posibilidad de vulneración, sobre todo a los derechos de propiedad de comunidades campesinas, comunidades nativas, pero también pequeños agricultores. Y esto, como se dijo, puede alentar una situación de conflictividad mayor de la que ya tenemos en el mundo actual. Ahora, a mí me gustaría que nos expliques con detalle por qué señalan que esta norma generaría esto, porque la verdad es que yo he leído la norma de cabo a rabo y básicamente las disposiciones que tienen en materia de propiedad son disposiciones para facilitar la inscripción en registros, el saneamiento registral, el manejo de los bienes de la superintendencia, de bienes nacionales, pero digamos, no hay ninguna norma que diga algo así como que el Estado, los inversionistas pueden quitarle su propiedad a los agricultores o a las comunidades. Sí, en ese sentido, una lectura efectivamente de la norma con alguna profundidad nos dice no hay nada claramente en esto, pero hay que ubicar la norma en su contexto. Y lo que tenemos en el contexto es que la propiedad, tanto urbano, pero sobre todo rural, tiene problemas, muy serios problemas en cuanto a formalización. Para hablar de comunidades campesinas, tenemos más de 6.000 comunidades campesinas y alrededor de 1.500 comunidades nativas. Muchas de ellas están tituladas, pero la inmensa mayoría de ellas, incluyendo las que tienen títulos, no están georreferenciadas. Sí. Y eso plantea un problema. Es cierto, la norma, los varios artículos que se refieren a esto, alrededor de 30, nos hablan de sanear física y legalmente a las inversiones, pero no nos dice qué va a pasar con aquellas comunidades que al no tener georreferenciada su propiedad, o peor aún, al no tener títulos de propiedad pueden verse afectadas porque la norma apunta básicamente a promover inversiones. Está bien, pero es que eso no significa que les vayan a poder quitar sus tierras. Lo único que dice la norma es, en aquellos casos en los cuales no se haya formalizado, van a haber esta serie de procedimientos más expeditivos para que por un lado COFOPRI y por otro lado los registros públicos puedan sanear estas tierras, y si es que se produce una venta, esta venta se pueda, una servidumbre o cualquier tipo de transacción de estas, esta puede hacerse de manera ágil. No permite en ningún sentido que, digamos, un inversionista le quite sus tierras a una comunidad o un agricultor. A mí me da la impresión que lo que ustedes están haciendo es un poco de sensacionalismo, porque yo no veo cómo es que esta norma podría hacer lo que ustedes dicen. A ver, vamos por partes. Y ubiquémonos en esta situación. Tú quieres salir de Lima, tráfico, compras una pequeña propiedad fuera de la ciudad, cosa que es bastante común, mucha gente lo está haciendo. Por la situación de informalidad probablemente le compres a alguien que no tiene su título inscrito en registros. Sí. Entonces tú compras y tienes un documento. La ley efectivamente no dice que el inversionista le va a quitar. Lo que está diciendo es que el Estado puede sanear a favor de esta propiedad. Pero eso está bien, porque eso significa, sanear significa que algo que era informal lo vamos a volver formal. Entonces, ¿por qué eso supondría un riesgo para las personas? Pero es justamente la situación que estoy poniendo. Si fuera el caso que tú compras una propiedad, no la has podido sanear, no la has podido inscribir porque el propietario anterior tampoco tenía formalidad, ¿qué ocurre si para mala suerte tuya por ahí se decide hacer una carretera que se señala que es una gran inversión? Obviamente a todos nos interesa que se haga la carretera, pero no vulnerando tu derecho, mi derecho, el derecho de otro. Pero ya, mi punto es, yo quisiera que tú nos digas exactamente qué artículo de la norma, qué redacción de la norma permitiría que en un supuesto de esos violen mi derecho, porque lo único que dice la norma es, en esos casos COFOPRI va a tener una serie de facilidades para sanear el terreno. Eso quiere decir analizar quién es el verdadero propietario, quién debería tener derecho, ¿no? Inscribirlo, y que después eso, por ejemplo, se pueda vender o se pueda entregar en servidumbre o se pueda hacer alguna transacción. No dice nada más. Dinos específicamente qué artículo de la norma, bajo qué redacción
pone en peligro los derechos de las personas. Bueno, los primeros artículos de ese título 3, estamos hablando de los artículos 32 y 33, señalan, por ejemplo, que precisamente se va a sanear legalmente las grandes inversiones. Y aquí, como te digo... Pero eso está bien, eso significa que lo informal va a pasar a ser formal, no significa que le van a quitar a alguien su tierra. Es que tú estás viendo el problema desde un lado. Estás viendo el problema como si aquí solamente hubiera grandes inversiones y no hay propiedad. Estoy viendo también el problema desde el punto de vista de, digamos, el pequeño agricultor que no tiene su tierra formal y que le convendría que fuese formal porque de esa forma le va a poder dar mayor valor económico. Es que, otra vez, repito, el punto de partida es que la norma no está pensada para sanear la propiedad de los pequeños y de las comunidades. Sobre eso hay otras normas. Es más, hay en marcha... o está por firmarse un convenio con el BID para reiniciar el proceso de saneamiento de la propiedad rural, que es un problema que se ha venido atendiendo y se ha dejado durante largos años pendiente. Entonces el tema está en que tú estás viendo solamente la demanda de grandes inversiones y no estás viendo de dar seguridad de la inmensa mayoría. Acuérdate que en las cifras del censo agropecuario, la inmensa mayoría de unidades agropecuarias son de unidades familiares, de agricultura familiar y de comunidades campesinas. Pero al contrario, estas normas le dan seguridad a esas personas, porque la inseguridad que sufren estas personas es no tener tierra formal, no tener propiedad formal. Esta norma lo que permite es que venga COFOPRI y pueda sanear, pueda formalizar rápidamente su propiedad. Eso les da a ellos mayor seguridad porque ya tienen un título con el cual poder defenderse. Hoy día no lo tienen, con estas normas lo van a tener. Entonces es al revés. Esta norma protege su propiedad, no la desprotege. Yo estaría de acuerdo si la redacción de las normas del artículo 32 fuera... No tengo aquí la ley, lamentablemente. Pero yo le he leído de cabo a rabo, he leído muy bien el artículo 32, y yo no he encontrado por ningún lado algo que ponga en riesgo a estas personas. ¿Por qué las pondría en riesgo si simplemente son normas para facilitar que esta propiedad, que hoy es informal, se vuelva formal? Mira, estaría totalmente de acuerdo con lo que tú dices si es que el objeto, el sujeto de la norma fuera la pequeña propiedad. Repito, eso tiene normas que también tienen su propia complejidad, pero tienen sus normas y allí la rectoría la tiene el Ministerio de Agricultura. Estamos hablando que el sujeto de estos artículos, de estos 30 artículos, son las grandes inversiones. No, el sujeto de estos artículos es la propiedad informal. No, lamentablemente, ha sido una falla mía, no tengo aquí la norma. Si tuviéramos la norma, yo te diría que lo que se está facultando es a COFOPRI. Ojo, que COFOPRI es un organismo creado para regular la propiedad urbana informal. En este caso, le correspondería a los gobiernos regionales por mandato de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Bueno, pero no se le dan los gobiernos regionales porque ya has visto quiénes están de presidente de los gobiernos regionales. Esos son un desastre los gobiernos regionales. Entonces, si tú le encargas eso, ahí sí los vas a proteger. Se le ha encargado a COFOPRI justamente porque COFOPRI tiene mucha experiencia en incorporar a las grandes masas de personas que tienen propiedad informal a la formalidad. ¿Por qué se disolvió esta función? ¿Por qué se le quitó a COFOPRI en el mismo gobierno que le asignó a COFOPRI durante 4 años de manera excepcional? Ese es otro tema que tenemos que ver. Pero repito, el tema está en que aquí no se trata, y el objeto de la ley no es el saneamiento de la propiedad, para eso hay otras leyes. El objeto de esta ley es, como lo dice su mismo nombre, es promover las inversiones y destrabar inversiones. En ese destrabamiento de inversiones lo que estamos viendo es que, como tú señalas, la mirada aquí viene del otro lado y no desde las amplias mayorías que también, como ciudadanos peruanos, reclaman la atención. Esto mismo que tú dices, en lo que coincidimos. Bueno, Laureano, yo la verdad, lo siento, pero no veo en dónde la ley pone en riesgo la propiedad de la gente. Creo que es al revés. Creo que la ley lo que hace es facilitar la formalización y por lo tanto asegurar a la propiedad de la gente. Y creo que esto es bien peligroso, creo que este tipo de mensaje es bien peligroso, porque si recordamos, la crisis espantosa del Baguazo se produjo porque se malinformó a la gente diciéndole que la norma les iba a quitar sus tierras. Lo que hacía realmente la norma es les daba a ellos la posibilidad de manejar sus tierras en la misma forma en la que se hace en la costa y en la sierra, pero se les informó y se le contó el cuento a la gente que se les iba a quitar las tierras y terminamos con un montón de muertos. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de discurso. Pero en fin, bueno, es un tema grande. Y yo lo que puedo hacer es enviarte la norma y subrayar
las partes en las que tú dices que el objeto es la titulación, la formalización de todos. Y lo que nosotros planteamos es que esto no. Bueno. Esto es necesario para todos. Ok, entonces nada, espero el subrayado y lo volveremos a ver en el Perfecto. programa. Laureano, te agradezco mucho haber venido a discutir a Rumbo Económico. Muy bien. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.